Saludos, doctora Lisette Zúñiga. Yo me llamo Luis Fernando de la Carrasco, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Soy estudiante de la clase de Química Analítica con el código QQ211 de la sección 1400. El día de hoy, el propósito de esta exposición será hablarles sobre un resumen analítico elaborado sobre el método volumétrico del capítulo 21 del libro de Ayres de Análisis Químico Cuantitativo. Para empezar, voy a hablar una pequeña introducción, que la introducción consiste en que en el presente trabajo e exposición se hará un resumen del capítulo número 21 del libro de Ayres de Análisis Químico Cuantitativo. Y recordemos que los métodos volumétricos son aquellos que el análisis termina con la medición del volumen de una solución de un reactivo de la concentración conocida como valorante necesario para reaccionar cuantitativamente con la sustancia a determinar, que es analito. Los objetivos de esta exposición sería poder adquirir un mayor conocimiento sobre la elaboración de un resumen del capítulo número 21 del libro de Ayres. Y como objetivos específicos sería identificar los factores a tomar en cuenta en el uso de métodos volumétricos, enumerar diferentes reacciones presentes en la volumetría. Para empezar, vamos a hablar primero de unas definiciones importantes de los análisis de volumetría, que sería análisis volumétrico, que esto es un proceso empleado para determinar la cantidad de una sustancia disuelta en una solución con la que se realiza midiendo el volumen de una solución patrón. También que recordemos que el análisis volumétrico es la cantidad de una sustancia que se busca determinar de forma indirecta, ¿verdad? Como midiendo el volumen de una disolución de concentración conocida que se necesita para que ésta reaccione con el constituyente que se analiza con otra sustancia químicamente equivalente. Valoración, recordemos que valoración significa que es el proceso de adición de un volumen medido de la disolución de concentración conocida para que ésta reaccione con el constituyente buscado. Y cuando hablamos de disolución patrón, es la solución de concentración exactamente conocida que se usa en un proceso de valoración para determinar la concentración de otra. En pocas palabras, digamos que la disolución patrón es la dilución de la concentración conocida. Y punto final, este se aprecia con un cambio brusco de alguna propiedad del sistema que es reaccionante estimado medidor de un indicador, ¿verdad? Seguimos hablando sobre algunas definiciones importantes, que ahora vamos a hablar sobre indicador. El indicador se suele usar en química analítica para llevar a cabo valoraciones de ácido-base, ya que este cambio en el indicador se produce debido a que durante el análisis se lleva a cabo una de las condiciones de la muestra. Este indica el punto final de la valoración. Otra también definición importante en la volumetría sería el punto estequiométricos, que esta se produce durante una valoración química cuando la cantidad de sustancia valorante agregada es estequiométricamente. Esto quiere decir que la cantidad presente del analito o sustancia a analizar en la muestra, es decir, que esta reacciona exactamente con ella. Ahora vamos a hablar sobre algunos requisitos fundamentales para que un proceso sea aplicado en el método volumétrico. Estos requisitos son muy importantes. La primera sería la reacción que entre el constituyente buscado y el reactivo debe ser sencilla, ya que la reacción sirve de la base a los cálculos. En la opción 2 sería también la reacción debe ser estequiométricamente, ya que los cálculos a efectuar con los datos exigen una reacción definida. También se debe tener en cuenta que la reacción debe ser rápida con un objeto de la que la valoración puede realizarse en poco tiempo, ya que la mayor parte de las reacciones iónicas son tan rápidas que éstas pueden considerarse instantáneas, ya que estos son exactos, especialmente en la metatesis iónicas. En el requisito número 4 debemos saber que las reacciones deben ser completamente al momento en que se añaden las cantidades equivalentes a la sustancia reaccionante, ya que esto permite que se puedan realizar los cálculos exactos. En la opción 5 sería debe disponer de una disolución patrón ya como reactivo valorante, y continuamente en la 6 debe existir un indicador que señale el punto final de la valoración, y por último debe utilizarse un aparato de medidas exactos. En estos aparatos se pueden utilizar pipetas, buretas, balanzas, entre otras.
Ahora vamos a hablar sobre la disolución patrón. La disolución patrón es cualquier disolución cuya concentración sea exactamente conocida, ya que es una disolución patrón. Y estas pueden prepararse por medio de dos métodos, que los métodos serían método indirecto y método directo. Para empezar hablando, primero vamos a empezar explicando sobre el método directo, ya que el método directo se disuelve en una cantidad exactamente pesada de soluto, de una composición conocida y definida, y se lleva la disolución a un volumen conocido con un matraz volumétrico. Y ahora vamos a hablar sobre el método indirecto, ya que el método indirecto, gran parte de los compuestos que se utilizan como reactivos valorantes no pueden considerarse como patrones primarios, por lo que estas disoluciones no pueden prepararse en un método directo, por eso son conocidos como más por el método indirecto, ya que por sus disoluciones y volumen se pesan en medidas aproximadamente y estas luego se normalizan determinando el volumen exacto de la disolución necesaria para valorar una cantidad exactamente pesada de un patrón primario. Ahora vamos a hablar sobre los patrones primarios. Para que las sustancias puedan considerarse patrones primarios, deben considerarse 8 aspectos importantes. El primer aspecto sería tener una pareja absoluta al 100% o conocida por ejemplo un 98%. También el número 2 debe, cuando la sustancia no es absolutamente puras, todas sus impurezas deben ser inertes respecto a las demás sustancias. Y en el número 3, las sustancias interferentes que acompañan como impureza a un patrón primario, estas deben ser susceptibles y identificarse mediante ensayos de sensibilidad conocidas, ¿verdad? Y la número 4, las sustancias de un patrón primario deben ser estables a las temperaturas necesarias para que una estufa, para que esta razón se puedan utilizar sustancias y esto nos ayudará a beneficiar porque esta hidratará como patrón primario. Seguimos hablando y los aspectos número 5 sería el patrón debe permanecer inalterable al aire durante la pesada, ya que esto debe decir que no debe ser higroscópico ni reaccionar con el oxígeno ni con el dióxido de carbono a la temperatura ambiente para que sea un resultado más perfecto. El aspecto número 6, estas deben reaccionar con la disolución que se normaliza cumpliendo con todos los requisitos expuestos por los métodos volumétricos, ya que la mayor parte de estos métodos se puede resumir diciendo que la reacción debe ser cuantitativa, ¿verdad? El aspecto número 7, esta debe ser deseable que el patrón tenga un peso equivalente elevado, con objetos que los errores cometidos en su pesada, esta sea siempre inferior a los errores de lectura y de drenaje de la bureta. Y por último, un patrón primario debe ser fácil de adquirir y preferiblemente tiene que ser costable, o sea, tiene que ser más barato. Ahora vamos a hablar sobre la detención del punto final. La detención del punto final existen dos métodos. Primero vamos a hablar sobre el método visuales, ya que esta se detecta mediante un cambio brusco de algunas propiedades de la mezcla reaccionante o de alguna sustancia, ya que esta se añade o se mezcla con, aunque el mecanismo de la acción de los indicadores, esta se discute con detalle a hablar de determinación que se aplica. Recordemos que los métodos visuales, estas se aplican a indicadores como ser el reactivo es autoindicador, indicador de ácido base, ya que son ácidos y bases débiles cuyos aniones y cationes respectivamente, estas tienen que tener un color diferente a disociar. También tenemos indicadores redox, que son sustancias intensamente colorantes capaces de sufrir oxidaciones o reducción a potenciales características y deben elegirse que estos potenciales sean muy cercanos a la FEN del sistema principal. También tenemos la otra formación de productos solubles de color diferente. Esta se refiere que se aplica un método de Balhart para la determinación de la plata y se utiliza como reactivo una disolución de tiocianato y como indicador se utiliza sal férrica. También otros indicadores se pueden hacer como la desaparición de color de sustancia que se valora, formación de un segundo precipitado de color diferente a partir del precipitado principal, una valoración de hasta la aparición de turbidez, terminación de la precipitación y también indicadores de absorción. Todos estos son indicadores por el método visuales, ¿verdad?
para detención del punto final. Y el otro método para la detención del punto final es tal método eléctrico. Y aquí se utilizan los siguientes instrumentos. Se utiliza el potenciómetro, que esta mide la fe entre dos electrodos colocados de una disolución que se valora en los alrededores del punto estequiométrico en el potencial que cambia rápidamente al añadir pequeñas porciones, ¿verdad? El conducto métrico está la eliminación de los iones de una disolución por neutralización y precipitación, o a veces por complejación. Da un cambio intenso del ritmo de variación de la conductancia de una disolución. Otro instrumento que se utiliza para los métodos eléctricos sería el amperiométrico. El amperiométrico se mide durante la valoración de la corriente que pesa a través de una célula polarográfica, una alteración del ritmo o cambio de la corriente en función a la cantidad añadida del reactivo. Y por último, el último instrumento que se utiliza en los métodos eléctricos sería el coulombimétrico, que estas son valoraciones que se miden en la cantidad de electricidad necesaria para poder completar una reacción de electrolisis o la generación de electrolítica de un reactivo que actúa como valorante, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre los principios generales del análisis volumétrico. El primer principio sería que la tomada no debe ser demasiado pequeña por los pequeños errores del pesado, ¿verdad? El otro principio, el número 2, sería el volumen consumido del reactivo no debe ser demasiado pequeño, suponiendo que los errores de lectura de la bureta en orden deben ser de 0.02 ml. La muestra formada no debe ser tan grande que dé un lugar a que haya que volver a llenar la bureta para completar la valoración. El principio número 4 sería: las concentraciones del reactivo no deben elegirse en concordancia y deben ser con las condiciones del principio 1 y 3. Seguimos hablando sobre los principios básicos. Ahora vamos a hablar sobre el principio número 5, que en general esta debe efectuarse por la valoración directa hasta el punto final, ya que sobrepasar este punto, valorar por retroceso con otra disolución patrón, es algo molesto y presenta como más posibilidades de error. El principio número 6, cuando este sea posible efectuarse la determinación en blanco con el indicador y retrasarse las cantidades de reactivos que en ella se consumen de la cantidad gastada de la valoración. Y el último principio, y no menos importante, sería el principio número 7, que estas son la normalización o el análisis debe fundamentarse con los resultados con al menos 3 alfloraciones en estrecha concordancia, ya que estas son preferiblemente que con cantidades algo diferentes de muestra, ya que así se puede evitar cualquier perjuicio personal en la detención del punto final. Y para culminar, vamos a hablar sobre los tipos de reacciones en la volumetría. En este tipo de reacciones existen 3. El primero sería reacción de neutralización. Esta se da ya cuando la reacción de un ácido y un base se denomina neutralización, ¿verdad? El otro tipo de reacción en la volumetría sería la reacción de oxidorreducción o redox, ya que estas reacciones implican las transferencias de uno o más electrones desde el agente reductor que se oxida al oxidante que ésta reduce. Y el último sería, y no menos importante, sería la formación de precipitados de ionógenos débiles e iones complejos, ya que esta reacción es un tipo de la reacción de volumetría y se da ya que las reacciones llegan a ser completas debido a que los iones son eliminados por disolución. Y bueno, esto fue todo. Gracias por su atención. Espero les haya gustado. Muchas gracias.